Hola amigos de Diario Expreso, nos encontramos en una nueva entrevista, esta ocasión con Rafael Nieto, ex viceministro de Justicia de Colombia. Estimado Rafael, bienvenido. Muy buenas tardes para todos ustedes. Estimado Rafael, hace poco más de un año ya conversó con nosotros y usted hacía una lectura de su visión de la situación de seguridad de Ecuador, en donde ya mencionaba que se estaba empezando a ver que Ecuador estaba siguiendo los primeros pasos de esa Colombia de los años 90. 18 meses después, ¿cómo observa al país desde una visión externa? Desafortunadamente, mis predicciones de entonces se han cumplido. La tasa de homicidios en Ecuador es ya hoy más alta que la de Colombia y pues, es la más alta que haya tenido el Ecuador en su historia. Ustedes en Ecuador estaban acostumbrados a tener unas tasas de homicidio que estaban por debajo de los 10 homicidios por 100.000 habitantes y eso hoy ciertamente es un sueño del pasado. Segundo, los enfrentamientos entre las bandas de narcotraficantes y la fuerza pública son permanentes y constantes en el Ecuador, con una alta dosis de muertos. Tercero, hay una penetración y un control de parte de esas bandas delincuenciales del sistema carcelario y penitenciario ecuatoriano, y eso es sumamente preocupante. Y finalmente, uno tendría que sostener que todavía no se ve claro cuál puede ser el panorama de solución hacia adelante. Claro, y justamente, estimado Rafael, unos pocos meses después de aquella entrevista que ya tuvimos en noviembre del 2023, unos meses después, en enero del 2024, Ecuador vivió un momento sin precedentes. La toma armada en vivo de un canal de televisión que desembocó bueno, fue calificado como un acto terrorista, ya hablando de terrorismo en Ecuador, y también desembocó en un conflicto armado interno que se mantiene vigente hasta la actualidad. Al menos el gobierno del presidente Daniel Noboa lo mantiene como algo vigente. Ese acto del crimen organizado de tomarse un canal de televisión para que en vivo vean el control que ellos tienen, ¿se puede decir que es un punto de no retorno para Ecuador en esta situación de la inseguridad que vive? Creo que sí, porque demuestra el enorme poder, la capacidad de hacer daño, de generar violencia que tienen estos grupos organizados. Además, el mensaje es claramente intimidatorio, porque se ejerce esa violencia no contra miembros de la fuerza pública, no contra los miembros de las fuerzas militares o de la policía, sino contra civil. Y se hace además en un canal de televisión para que tenga la mayor repercusión posible. El afán de generar miedo es evidente, el afán de intimidar es evidente. Sí, yo sí creo que hay un punto de no retorno. Y dicho esto, me parece que hay otro muy controversial, que es la afirmación que hace el gobierno de Novoa de que lo que hay en Ecuador es un conflicto armado no internacional. Ujú. Con franqueza, yo creo que no se dan las características que el derecho internacional humanitario establece para la definición de lo que es un conflicto armado no internacional. Ahí lo que hay es claramente un problema de seguridad interna, pero no un conflicto armado, porque los grupos armados violentos, estos grupos delincuenciales ecuatorianos son muy poderosos, sin duda, y son crimen organizado, y eso también está fuera de discusión, pero no ejercen a la manera de un grupo que participa en un conflicto armado. No hay control territorial, en fin, hay un conjunto de requisitos que se exigen en el marco de los conflictos armados no internacionales que no se cumplen en el caso de Ecuador. La pregunta es, ¿por qué entonces Novoa decidió calificar ese conflicto, ese enfrentamiento con estos grupos armados como un conflicto armado no internacional? Y creo que las razones están relacionadas con lo siguiente. Para el enfrentamiento de la delincuencia organizada, del crimen organizado, por más violento que sea, rigen las normas del derecho a los derechos humanos. Ujú. Para el conflicto armado no internacional, la norma fundamental de aplicación es la del derecho internacional humanitario.
y solo en segunda instancia el derecho de los derechos humanos para las situaciones que no están directamente relacionadas con ese enfrentamiento, con ese conflicto armado no internacional. Luego, yo supongo que lo que ocurrió es que el gobierno ecuatoriano concluyó que iba a tener más rango de acción, más movilidad para poder enfrentar estos grupos delincuenciales, calificando su enfrentamiento como un conflicto armado no internacional que simplemente tratándolo como un problema de seguridad interior, de seguridad interna, de seguridad ciudadana para enfrentar grupos de delincuencia organizada. Creo que esa es la razón de fondo, pero no deja de ser polémico y sin duda es también el otro punto de inflexión. De hecho, todas las acciones y la política de seguridad del presidente Daniel Noboa en estos 18 meses la ha cobijado bajo estar permanentemente en un conflicto armado interno. Sin embargo, y ahí también le traslado la pregunta, ese plan que acá lo denominó como un plan Fénix, un plan de seguridad que justamente estaba enmarcado en este conflicto armado interno, ha sido muy cuestionado porque no ha terminado de traducirse en la sensación de seguridad por parte de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque a la final nacieron o se intensificaron delitos como las vacunas o las extorsiones, los secuestros también, y además de los homicidios que cada vez tenemos una tasa que va aumentando, pese a que entre 2023 y 2024 hubo una leve disminución. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que pese a se ha perfilado los esfuerzos en el medio del conflicto armado interno con esta política de seguridad, y no se traduce en que la ciudadanía se sienta más tranquila, eso es un mensaje para el gobierno de no es el camino correcto que estamos siguiendo, no es la fórmula correcta la que estamos aplicando, o es en realidad que el enemigo, el narcotráfico, el conflicto armado interno, de verdad ya en este momento le está ganando la batalla al gobierno nacional. Yo no me atrevería a afirmar que los grupos delincuenciales estén ganando la batalla, pero no hay la menor duda de que ha habido también una transformación de la naturaleza criminal de esos grupos. Lo que viene ocurriendo en Ecuador es que esos grupos que se dedicaron inicialmente a cumplir algunas tareas de narcotráfico, que después se volvieron claramente mafiosos, han extendido la naturaleza delincuencial de sus acciones a otras actividades que les generan también rentas ilícitas muy lucrativas más allá del narcotráfico. Y usted lo señalaba muy bien. El secuestro y la extorsión son dos de ellas. Y al final lo que ha ocurrido es que estos grupos son claramente mafiosos, pero también son unos grupos que buscan otras rentas, cualquier otra renta ilegal que les signifique mayores ingresos. Al ampliar el rango de su actividad delincuencial, le plantean un reto mayor, un reto más difícil a la fuerza pública y al Estado ecuatoriano. Y eso es, me parece, la primera conclusión de lo que viene ocurriendo con esta transmutación, con esta transformación de estos grupos mafiosos en grupos mafiosos que además buscan otras actividades delincuenciales para generar más rentas ilícitas. Y eso sí, es sin duda muy, muy difícil de enfrentar. El segundo problema, que también es un problema de difícil resolución, es el de las competencias que le corresponden a las distintas instituciones de seguridad al interior del Ecuador. En principio, el enfrentar la delincuencia organizada es tarea de la policía, no es una tarea de las fuerzas militares. En Colombia, sin embargo, hubo un momento en que la combinación entre grupos guerrilleros y mafiosos generó la obligación de usar también a las fuerzas militares contra estos grupos. Y eso además tuvo el aval de los Estados Unidos, que en el marco de lo que entonces se llamó el Plan Colombia, aceptó que la ayuda norteamericana se dirigiera no solamente para luchar contra grupos mafiosos en el estricto sentido de la palabra, sino también contra los grupos guerrilleros que realizaban actividades mafiosas. En el caso del Ecuador no hay una guerrilla, pero sin duda esos grupos violentos tienen una naturaleza híbrida que genera una enorme dificultad y un reto. Y la pregunta es, ¿las fuerzas militares, la Fuerza Armada ecuatoriana quiere enfrentar estos grupos? La percepción que yo tengo es que no quiere entrar en esa pelea, que no quiere entrar en esa lucha, que preferiría no verse involucrada en ello y que solamente la policía hiciera la tarea. ¿Puede la policía ecuatoriana sola enfrentar de manera adecuada a estos grupos? La sensación que yo tengo es que no.
y que por tanto, más allá de la discusión sobre cuál es el orden jurídico aplicable y cómo se combina el orden, la jurisdicción interna más el derecho internacional de los derechos humanos, más el derecho internacional humanitario, digo, más allá de esa discusión de cuáles son los ordenamientos jurídicos aplicables y cómo, el problema es de efectividad en la lucha contra esa delincuencia organizada, contra esa criminalidad. Ahí es donde yo veo los problemas más serios, más dos elementos que hay que poner sobre la mesa. Sin duda, uno, es indispensable el control sobre el sistema penitenciario y carcelario. Si no se consigue, van a seguir teniendo enormes dificultades, porque las cárceles dejan de ser un lugar de reclusión que evita el delito y empiezan a ser unos lugares donde el delito se articula, Ujú. teniendo certezas de que no se corren riesgos por parte de los articuladores delincuentes que están en esas cárceles. Y eso genera una dinámica sumamente riesgosa y muy difícil, no solamente para la fuerza pública, sino también para los ciudadanos. Ahí hay un primer problema adicional. Y el segundo es la comprensión que tienen o no tienen suficientemente los jueces de la naturaleza del problema que tienen que enfrentar. Y yo debo decir con franqueza que no estoy muy seguro de que los jueces en Ecuador tengan claro con quién se están enfrentando y cómo. De hecho, digamos, para seguir en su respuesta, haciendo un poco el paralelismo con lo que mencionó de el trabajo conjunto de la policía y las Fuerzas Armadas, de hecho, a raíz del conflicto armado interno que declaró el presidente Daniel Noboa allá en enero del 2024, se creó lo que ya se llamó y se llama aún, porque sigue vigente, el bloque de seguridad. Un bloque de seguridad que coordina esfuerzos entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas en esta excepcionalidad, digamos, ¿no? Porque además, a la par, siguen vigentes estados de excepción que ha ido decretando el presidente Daniel Noboa por diferentes circunstancias, en algunos casos focalizados en ciertas provincias y en otros casos cárceles o en otros casos nacionales. Creo que en este momento, por ejemplo, sigue vigente un estado de excepción a la par de que trabaja el bloque de seguridad. Sin embargo, y solo citando un poco de cifras, el 2024 cerró con un 16% menos de muertes violentas, que se registraron ya 6.900 casos. Y para abril de 2025 llevamos casi por la mitad de lo que fue el total del 2024. Es decir, las cifras siguen siendo alarmantes. Y teniendo este trabajo articulado de la policía, de las Fuerzas Armadas y de estos esfuerzos que se ven que se están haciendo y que no dan resultados, tener este tipo de cifras, estas reducciones, es un consuelo cuando en realidad la cifra sigue siendo alarmante para la realidad ecuatoriana. No, pero de alguna manera explican por qué el presidente Novoa se empeñó en denominar el enfrentamiento con estos grupos delincuenciales como un conflicto armado no internacional. De otra manera, no habría podido justificar la participación de las fuerzas militares ecuatorianas en la lucha contra estos delincuentes. La pregunta que yo me sigo haciendo es si más allá de esa participación formal, hay realmente una participación efectiva de esas fuerzas militares ecuatorianas en la lucha contra estos grupos delincuenciales. Y no estoy seguro de que eso sea así. Ahí, además, en todo caso, empiezan a jugar unos factores adicionales que creo que hay que poner sobre la mesa. Uno de ellos, que me parece muy importante, es que en la lucha contra este tipo de organizaciones criminales, el papel de la inteligencia es vital, absolutamente vital. Se requiere una capacidad de inteligencia humana y técnica para penetrar estas organizaciones que resulta indispensable para darles golpes certeros. Ahí hay un primer adicional desafío. Segundo, la sensación que uno tiene desde afuera es que el Estado ecuatoriano no tiene sus aparatos de inteligencia lo suficientemente sofisticados como para poder ser efectivo en la lucha contra estos grupos delincuenciales y que por tanto pareciera indispensable que se debiera apoyar en lo que le puedan compartir de inteligencia y de capacitación en inteligencia tanto para sus fuerzas militares como para la policía, algunas organizaciones de inteligencia internacionales que son especialmente útiles en esta tarea porque además tienen una amplia experiencia, incluyendo la que han relacionado en Colombia. Me refiero fundamentalmente a las agencias de inteligencia de los Estados Unidos por un lado, de Gran Bretaña por el otro y de Israel en tercer lugar. Esa
tarea de coordinación con la cooperación internacional en materia de inteligencia parece fundamental para poder ser efectivos en la lucha contra estos criminales. Ahí hay un segundo elemento. El tercero es que por la naturaleza de la actividad delincuencial que realizan, la fortaleza y la capacidad económica, no toda la fuerza pública ecuatoriana está en capacidad para golpear de manera eficiente estas organizaciones. Um, los policías de base, los policías de línea poco pueden hacer frente a estas organizaciones delincuenciales. Se requieren grupos de élite, grupos especializados, que por un lado tengan un altísimo entrenamiento y capacitación para poder enfrentar grupos que están muy bien armados y con una logística impecable, grupos delincuenciales, que tienen inteligencia, que tienen dinero, que tienen capacidad de fuego y que frente a los cuales, repito, un policía de línea, un policía de base, nada puede hacer. Se requiere entonces estas fuerzas élites, estos cuerpos élites de intervención, pero además también porque las otras estructuras de la fuerza pública ecuatoriana son más fáciles de permear, de corromper, y por tanto se requieren unas unidades especializadas que sean mucho más difíciles de golpear vía corrupción por parte de los delincuentes. De manera que ese es un tercer elemento que ustedes tienen que reflexionar si está funcionando o no está funcionando bien. Es decir, los cuerpos de élite de las fuerzas militares y de la policía ecuatoriana están cumpliendo su tarea y la están cumpliendo de manera adecuada o no. No lo sé. Y el cuarto elemento es que aquí hay que hacer un ejercicio de coordinación muy juicioso con los jueces y con la fiscalía, es decir, con las entidades del Estado encargadas de perseguir el delito, porque hay que hacer un énfasis especial en los mecanismos que permitan golpear las finanzas de esos grupos delincuenciales, que son al final el corazón y la razón de ser de su actividad criminal. Pegarle a las finanzas es sumamente difícil, pero sumamente importante, porque ahí sí hay un debilitamiento real del proceso. En cambio, si solamente se golpea la estructura, déjeme decirlo de alguna manera, humana de esas organizaciones, la capacidad de reemplazo que tienen es altísima porque les queda muy fácil reclutar nuevos miembros a partir de su capacidad económica. Mm. Por eso, pegarle a las finanzas es vital y eso no se puede hacer sin unidades de lucha contra el lavado de activos, cooperación con la fiscalía y los jueces, sin duda, y además un último punto, una conciencia ciudadana que permita preservar la ética pública como un elemento vital en la lucha contra estas actividades delincuenciales. El narcotráfico tiene una capacidad de permear las instituciones y la sociedad en nuestros países altísima. La idea del dinero fácil está ahí permanentemente y hay muchos que terminan colaborando con esos grupos criminales para sacar una tajada de los ingresos que se generan a partir de la actividad delincuencial. Y por eso la preservación de la ética pública dentro de la institucionalidad, pero también dentro de la sociedad. Así que se requiere un trabajo de inteligencia más sofisticado, cooperación internacional en esa materia específica, grupos de élite para la lucha contra el delito, que terminan por ser fundamentales, cooperación entre la fuerza pública, el lavado de activos y todo tipo de actividades dirigidas a golpear la estructura financiera de esos grupos y finalmente una tarea permanente donde los medios de comunicación tienen un juego vital que es la de preservar la ética pública y mantenerla por fuera en la medida en que sea posible de la infiltración del narcotráfico. Usted mencionó la pieza clave que también es la justicia y la fiscalía en esta lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, por ejemplo, en Ecuador, tres casos judiciales acudieron al país porque revelaron la, la incestuosa relación entre el crimen organizado y los entes de justicia. Tanto es así
que está involucrado y sentenciado ya un ex juez de la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana, el máximo órgano de justicia ordinaria del país. Y cómo permeó tanto en las unidades judiciales como en los abogados de libre ejercicio, etcétera. Es decir, justamente como mencionó, el crimen organizado tiene una capacidad de permear varias esferas impresionante. ¿Cómo sanear? ¿Cómo empezar a sanear esa justicia si aún no sabemos cuáles son los jueces, fiscales, policías, abogados que cuenta el crimen organizado y cuáles son los que están dispuestos a hacer un cambio desde adentro? ¿Cómo se inicia eso? No es una tarea sencilla, sin duda. Ahí, yo creo que hay que trabajar en distintos niveles. De nuevo, uno que termina por ser muy importante es la cooperación internacional. A veces las agencias de inteligencia internacionales en estos esfuerzos de cooperación tienen mejor información sobre la penetración del narcotráfico a las estructuras del sistema judicial de nuestros países que lo que tienen los cuerpos de inteligencia nacionales, que a veces también se ven permeados infiltrados por esos grupos delincuenciales. Ahí hay un primer elemento. El segundo es el de darle garantías de protección y seguridad a los jueces que sí hacen la tarea, porque la intimidación al juez es un instrumento muy poderoso para doblegar su voluntad. En Colombia lo llamábamos plata o plomo, es decir, la oferta que hacían los grupos delincuenciales de comprar a funcionarios del sistema judicial o, al mismo tiempo, la amenaza implícita o explícita de que si no aceptaban esa cooptación corrupta, finalmente podían sufrir en su vida o en su integridad física o los de sus familiares. Y muchos jueces y miembros de la fiscalía no son capaces de soportar esas presiones. De manera que generar mecanismos de seguridad para los jueces que están especializados en esa tarea es muy importante. Y ese es un elemento sobre el que no estoy seguro si en Ecuador se ha avanzado o no. Hay que tener una jurisdicción especializada. Digamos, esta tarea no es para cualquier juez. Esta es una tarea que corresponde a unos jueces especialmente formados y además especialmente protegidos para que puedan cumplir adecuadamente su tarea. Al final también, en todo caso, se corre el riesgo de que incluso en los más altos tribunales la infiltración se produzca. El caso que usted está señalando de un juez de la más alta corte en Ecuador lo demuestra. Dicho esto, pues de alguna manera resulta alentador de que al menos se le está procesando. Exacto. En la conversación anterior que tuvimos con usted, usted mencionaba que las medidas excepcionales o los paños de agua tibia, digamos, ¿no? Para un problema así, ya no cabían, sobre todo cuando ya es un problema estructural y que y ha sido transversal en varias materias. En ese sentido, el gobierno nacional hace, bueno, tanto desde su mandato anterior como ahora que ya ha sido reelecto, ha tomado la estrategia de impulsar reformas y proyectos de ley encaminadas a estructurar aquello, y justamente uno de esos se está discutiendo en este momento en la Asamblea Nacional Ecuatoriana. Pero, por ejemplo, se está discutiendo en el proyecto de ley actual que ha enviado el presidente Daniel Noboa en allanamientos sin orden judicial previa, audiencias expeditas e incluso indultos anticipados para la fuerza pública. Algo que ha traído cuestionamientos precisamente por querer pasarse del ordenamiento jurídico tradicional ecuatoriano para poder hacer estas acciones que podrían rayar en los excesos e incluso en ilegalidades de detener a personas que no necesariamente pertenezcan a grupos criminales o incluso extinguir bienes que no necesariamente se demuestre que pertenezca a un grupo delincuencial. Con este contexto, le quiero consultar si hacer este tipo de reforma, empujar al límite de la ley, es el riesgo que hay que jugarse en este momento ante un enemigo tan grande y sin respeto como el crimen organizado. Hay que distinguir entre los dos elementos que usted ha planteado. Uno es cómo se puede hacer la tarea de extinción de dominio. Ujú. En Colombia, y era la norma no solamente en nuestro país, sino en el grueso del continente, para poder hacer la extinción de dominio de un bien
el Estado tenía que probar que ese bien tenía origen, era producto de una actividad ilícita y le correspondía al Estado la tarea de probarlo, Ujú, cosa que es con frecuencia muy difícil. Cuando yo fui viceministro de Justicia, invertimos la regla. El ciudadano tiene que probar el origen lícito de sus bienes. Y si no lo puede probar, el Estado puede extinguirlos. Invertimos la carga de la prueba. Y eso es perfectamente legítimo y lícito. Los ciudadanos de bien tienen que ser capaces de probar que sus bienes provienen de actividades lícitas. Y si no pueden comprobar el origen lícito de esos bienes, ujú. se les extingue. Y eso nos dio una capacidad de acción frente a los bienes de los mafiosos que antes no se tenían. Los procesos de extinción, cuando le correspondía al Estado la carga de la prueba, eran eternos en el tiempo y con enormes dificultades de carácter probatorio. Difícilmente se le podía quitar a un mafioso un bien. Ahora no. Ahora el mafioso tiene que salir a mostrarle al Estado que ese bien que es presumiblemente suyo, lo compró con unos dineros de origen lícito, lo adquirió de manera lícita, lo heredó, en fin, que la adquisición es lícito, pero le corresponde probarlo a él, no al Estado. Y yo creo que esa es una herramienta muy importante que se tiene que usar. Ahora, dicho esto, una cosa distinta es hacer allanamientos sin orden judicial, capturas sin orden judicial, etcétera. Porque yo sí creo que ahí el Estado se equivoca, vulnera tratados internacionales de derechos humanos de los cuales parte y en todo caso es innecesario. Lo que se requiere son mecanismos de cooperación muy efectivos entre fiscalía, fuerza pública y jueces para que la acción de esos miembros de la fuerza pública bajo las órdenes de la fiscalía o del juez tenga aval judicial. Y eso no solamente es importante para la protección de los derechos ciudadanos, es que también es importante para la protección de los miembros de la fuerza pública que realizan esas actividades, porque tienen la cobertura judicial que de otra manera no tendrían y por tanto correrían el riesgo de estar expuestos frente a los tribunales nacionales y eventualmente internacionales por violaciones a los derechos humanos. Yo creo que son pues elementos distintos. En materia de extinción, invertir la carga de la prueba, que es además absolutamente lícito, la gente tiene que estar en capacidad, la gente de bien está en capacidad de demostrar que el origen de sus bienes es sano, es bueno, es lícito, y en cambio, por el otro lado, sí creo que es indispensable la aprobación judicial de la actividad de la fuerza pública cuando de la restricción de los derechos generales de los ciudadanos estamos hablando. Allanamientos o capturas sin orden judicial me parece que es transitar por un camino que tiene muchos riesgos, no solamente para los ciudadanos en general, sino también para los miembros de la fuerza pública que practican estas actividades. ¿Al narcotráfico y al crimen organizado se lo puede combatir solo con leyes, con reformas, o qué se necesita de verdad, como mencionó, un fortalecimiento del aparato de la fuerza pública e incluso esa cooperación internacional? Se requieren esos distintos elementos que he señalado y sobre los cuales vuelvo a insistir. Primero, una fuerza pública muy bien entrenada, muy bien capacitada, con un sistema de inteligencia sofisticado y además con cuerpos de élite encargados de la lucha específica contra esta modalidad de crimen organizado, delincuencia organizada, que es especialmente difícil y que es un gran desafío. Eso primero. Segundo, la cooperación internacional. Sin la cooperación internacional, yo me temo que nuestras fuerzas de policía y militares no tienen suficiente ni información, ni capacidad, ni entrenamiento como para poder cumplir adecuadamente su tarea. Tercero, hay que tener también, repito, un sistema judicial fortalecido con unas unidades especialmente
formadas, entrenadas y destinadas al propósito específico de luchar contra la delincuencia organizada, contra esta modalidad de crimen organizado. Cuarto, por supuesto, hay que tener un ordenamiento jurídico que garantizando los derechos y libertades de los ciudadanos en general, al mismo tiempo proteja a los miembros de la fuerza pública para la realización de operaciones que son sumamente difíciles, complicadas, que son desafiantes y que tienen riesgos, y hay que darle seguridad jurídica a esos policías y a esos militares porque sin seguridad jurídica no van a operar. Quinto, repito, no puedo dejar de insistir en ello, si no hay un trabajo sistemático, constante de preservación de la ética pública, de mostrarle a los ciudadanos que transitar por la vía de buscar el dinero fácil es sumamente peligroso para ellos, para sus familiares y para el país, muchos de los esfuerzos que se hagan, por muy efectivo que sea el sistema judicial, por muy bien que opere la cooperación entre ese sistema judicial y la fuerza pública, y por muy bien entrenados, con capacidad de inteligencia, con unidades de élite que tengan la fuerza pública, muy probablemente se va a resquebrajar el sistema porque habrá muchos ciudadanos que estén dispuestos a colaborar con los mafiosos por una buena paga. Y termina por ser al final una lucha muy difícil de ganar. Se requiere conciencia ciudadana del riesgo del narcotráfico y la penetración del narcotráfico en la sociedad, lo que significa para todos los ciudadanos, conciencia plena y colaboración con el, la autoridad estatal para que la lucha pueda ser efectiva. No basta claramente con cambiar la norma jurídica. La norma jurídica se puede quedar en el papel. Si no hay efectividad en la lucha estatal, el ejercicio está perdido. Ustedes tienen en todo caso una ventaja, que es, me parece importante. Hay al menos voluntad política de parte del gobierno para enfrentar el fenómeno y para vencerlo. Y sin esa voluntad, por supuesto, ningún esfuerzo saldría adelante. Perfecto. Muchas gracias por su tiempo, estimado Rafael. Con mucho gusto, espero haber sido interesante y útil para ustedes.